Hola a todos, nuevamente con ustedes, saludándolos desde este canal de Hipnosis Conectiva, para que continuemos con el diálogo que tenemos sobre la historia de la energía que somos. Este es el 8º capítulo y en este vamos a tratar sobre una de las herramientas, o más bien dos de las herramientas más utilizadas por los interferentes a través de toda la historia para poder hacer que nosotros, los seres humanos, estemos sometidos bajo su yugo. Y se preguntarán cuáles son esas dos herramientas. Son bastante útiles para ellos y nosotros a través de los tiempos las hemos creído y se las hemos puesto muy fácil en realidad. Son ellas la culpa y el perdón. Porque, lógicamente, si hay culpa, tiene que haber aquello que ofrecen, que se llama el perdón. Pero la verdad es que tanto lo uno, lo primero, como lo segundo, son manipulados por ellos. El ser humano, a través de la historia, ha venido cargando justamente eso, culpas. Y se ha echado y nos hemos echado demasiadas culpas. De hecho, que nosotros en realidad somos los culpables de todo lo que acontece y que son estas entidades justamente los que vienen a extender su benevolencia, que es inexistente, para poder quitar esas culpas. Dentro de toda esta historia han venido diversos personajes que la gente conoce como salvadores, como redentores, pero que en realidad esos personajes son avatares. Bueno, y así algunos lo llaman avatares, pero un avatar es como en la película aquella, una estructura creada en la cual se mete algo y le da vida o movimiento a esa estructura. Y como todos los anteriores de estas entidades son engendrados tecnológicamente en mujeres vírgenes que dan la apertura para que eso suceda a través de los famosos mensajeros. ¿Por qué les estoy contando esta historia? Porque tiene que ver justamente con la culpa. Entonces venían a tener el poder de perdonar. Pero la pregunta es, ¿realmente si habían culpas? ¿Qué es en realidad eso? Porque hay que detenerse en ese aspecto. ¿De dónde viene la culpa? ¿De algo o de aquello? Supuestamente cuando se violenta una ley, entonces eso genera una carga en la persona, desde la más chica hasta la más grande. Los líderes de ellas generan mandatos, generan leyes para poder mantener sometido a la gente, porque esto se maneja igual que en los gobiernos, igualito. Pero quien hace la ley, hace la trampa. Así se dice a nivel popular en este país. Echa la ley, echa la trampa. Entonces, ¿cuál es la trampa de esa ley divina? Entre comillas, ¿no? Es que justamente después te van a perdonar. Te van a someter a cometer el delito. Bueno, y cada uno de ellos. Y cada una de esas cosas que hay allí. Entonces eso te genera una carga, o eso le va generando a la persona una carga en la cual lo va llenando de esa culpa. Y entonces tiene que ir a buscar que lo perdonen. Y cuando la gente va a buscar que lo perdonen, justamente termina entregando más de lo que ya le quitaron, ya le dieron, de lo que ya le absorbieron más bien. O sea, termina siendo todavía más, termina más enredado, más comprometido de lo que consideraba. Porque todo perdón es, si miramos la palabra, perdonar de dónde viene, es dar todo. Per es más, en latín. O sea, dar más, donar es eso. O sea, dar más o en pos de dar. Además de que te están quitando tu energía, te la están drenando, tu inteligencia, tu sabiduría, tus dones, tus emociones positivas, todo eso te lo están robando, te lo están quitando, te están haciendo la vida de cuadritos. Después vas a darles más a través de esa condición que se llama perdón. Que en realidad, por lo general, aunque hayan, esto para muchos va a sonar extraño, pero aunque hayan muchos textos, aunque hayan muchos defensores de esa condición, cuando en estado de conciencia dentro de una hipnosis se ve, en realidad
no hay tal desconexión cuando hay cuando una persona pide perdón. Y oiga esto tan especial. ¿Por qué sucede? Porque es que estás aceptando que esas culpas son hechas por tu conciencia. Y resulta que no. El alto porcentaje de daños que los seres humanos hacemos es inducidos por los niveles de inconsciencia que ahora tenemos. ¿Y dónde está la conciencia? Pues no la han absorbido, se la han llevado estas entidades, nos han metido en este mundo, ellos viven, nosotros nos metimos en el mundo de ellos y el mundo de ellos es el mundo de la inconsciencia. Por ahí atrás hablamos de eso. En la inconsciencia, de hecho, oiga esto tan especial que nos enseñan, es que se genera un inconsciente colectivo y el inconsciente colectivo dicta las normas sociales y de acuerdo al inconsciente colectivo los humanos actúan o actuamos. Inconsciente, o sea que nos lo dicen y vivimos en eso, en el inconsciente. Cuando realmente entramos al mundo de la conciencia, el mundo de la conciencia me va conectando con el todo. Y para entrar al mundo de la conciencia no es tan necesario estar pidiendo perdón, sino hacer una cosa más simple: autoperdonarse. Mira la diferencia. Cuando yo me autoperdono, cuando levanto la mirada y veo en conciencia que los errores que a través de mis vidas me vienen marcando en realidad no son tan míos, sino que son inducciones de algo que se llaman ruedas, destino, samsara, en fin, todo este tipo de cosas, karma, dharma, todo ese tipo de cosas que nos han enseñado que no son mentiras, pero que son el manejo de ellos. O sea, es la estructura que estas entidades crearon. Entendamos eso. Nosotros nos metimos a vivir de foráneos, estamos de foráneos en una estructura, en una burbuja, que algunos llaman holograma, en una burbuja llena de estas entidades donde ellos viven en esa condición, en desarmonía, en inconsciencia total, en insensibilidad, en incoherencia y en carencia de vitalidad. Esa es la condición natural de estas entidades interferentes. Son todos en esa línea. Y nosotros nos dejamos absorber acá, con aquella trampa de venir a ser salvadores, que ese es otro chip del cual hablaremos después, el chip de ser salvadores y ayudadores y todo ese tipo de cosas, que también termina siendo una de las formas de enredarnos acá. Entonces, siguiendo con lo que les decía, la diferencia de liberarse de la culpa, porque si hay que liberarse de ella, la culpa es cadena, la culpa es digamos el ancla, la culpa es la gravedad que nos mantiene pegados a esta materia y no nos deja ir. Entonces hay que liberarse de ella y por eso hay que aprovechar justamente que tenemos un cuerpo físico en este momento, en este instante, y ese cuerpo físico va a permitir que se pueda hacer todo ese proceso. Entonces, cuando yo empiezo un proceso de autoperdón, entrando en conciencia, entrando en armonía, en vitalidad y en coherencia, empiezo a recobrar, oiga esto, a recobrar, por eso me autoperdono, o sea, me doy a mí mismo esa oportunidad de ver con claridad, esa oportunidad de sentir mi campo energético, esa oportunidad de resarcirme conmigo mismo, esa oportunidad de recuperar lo dado en estado de inconsciencia. Y mucho de eso dado es tu sabiduría y tu inteligencia. ¿Entiendes? Y cuando eso se va recuperando, entonces empiezo justamente a mochar los lazos con aquellas personas a las cuales había ofendido. Ahí sí, hay una recuperación. O sea, primero lo hago hacia mí y con seguridad. Cuando así lo hago, la otra persona se va a quedar sin un argumento para seguirme atacando. Porque cuando yo voy y me inclino, le pido perdón, en realidad estoy incrementando el poder de aquella persona, el dominio que esa persona tiene sobre mí. Contrario a este caso, ¿no? Extraño para muchos. Pero en realidad póngale sentido a la cosa desde la palabra. Y no se la estoy diciendo, no, busque en un diccionario de etimología qué significa perdonar.
y vas a ver que no es un invento lo que te estoy diciendo. Estás dando más. Te estás en determinado momento entregando más. Por eso es que ellos son dados a buscar que venga, que yo lo perdono, que yo sí puedo, que yo tengo la autorización. Te dicen lo mismo. Y es un paliativo que en realidad termina peor que la misma enfermedad. El autoperdón, en cambio, empieza a liberar eso, las cadenas de las culpas que tenemos, culpas ancestrales y culpas de esta existencia. Culpas de las cuales vamos desligando más bien esa telaraña, porque eso se nos ha vuelto una telaraña, de las cuales vamos liberando ese peso. Claro, cuando hay un nivel de conciencia no hay mucho peso y entonces se vive más tranquilo. Y entonces las leyes, pues en realidad la conciencia te va a dictar por dónde guiarte, por dónde ir, pero la conciencia tuya, no la conciencia social. Porque es que la conciencia social es eso, digamos, un núcleo de cosas ya organizadas, de las cuales tú tienes que cumplir. No, tu conciencia. Salgámonos del inconsciente colectivo y entremos a la conciencia tuya, que es la que vale. Y en esa conciencia clara vas a poder observar que al liberarte de la culpa, entonces empezás a respirar, a ver, a oír, a sentir, a sensibilizarte más con todo el entorno. Y la vida empieza a cambiar a favor. Y no es que vamos a despreciar a aquel que en alguna vez con él tuvimos un lío, no, por el contrario, vamos a empezar a arreglarlo desde la raíz. Porque es que los problemas, cuando los incrementamos, cuando estamos pensando, ese es mi enemigo, el autoperdón empieza a ser una cosa muy especial. Deja de ver enemigos allá. No hay enemigos. Te pone en esa condición de conciencia, no hay enemigos. Y cuando no hay enemigos, no hay guerra. Y cuando no hay guerra, no hay guerreros. Y cuando no hay guerreros, no hay batalla. Y cuando no hay batalla, entonces hay armonía. No hay luchas. Ese es digamos, el camino, el sendero real. Pero si nosotros vivimos en esa desarmonía de estar viendo enemigos por todos lados, por eso les dije por allá en la anterior disertación, en realidad los interferentes ni siquiera son enemigos. Ellos tienen su naturaleza y ellos están actuando según su naturaleza. Y la naturaleza de ellos es simplemente absorber. La naturaleza de la energía es ser dadora y la naturaleza de la energía de baja vibración es ser receptora. Esos son ellos. ¿Entiendes? Y entendemos. Claro que entendemos. Entonces es la condición y alguno dirá, pero es que se necesitan los dos polos. Eso es dualidad, claro, pero es tu digamos, aceptación de nutrir algo que en realidad simplemente va a crecer para generar más desarmonía. Porque tampoco a veces tenemos una lógica para dar. Entonces, eso es lo que en este día queríamos decirle. De cada tema de esto que hablamos hay demasiadas cosas. Demasiado por hablar. Demasiado por entender. Demasiado por comprender. Y la comprensión, oiga esto, va a depender de la calidad de limpieza que tengas dentro de ti. Por lo general, cuando nosotros estamos cargados de culpas y con emociones bajas, muchas entidades tienen acceso a los cuerpos. Y ese acceso a cuerpos de entidades que hay allí metidas, de cualquier tipo, insectoides, reptiles, grises, metalianos, deidades, inframundos, esa cantidad de bichos que hay, que son como los parásitos, porque en realidad son parásitos, entonces no permiten que haya una comprensión y algunos oyendo estas palabras quizás hagan aquello de desgarrarse las vestiduras y decir, uy, ese muchacho, ojalá Dios lo ayude y toda la cosa. Pues yo les digo que en realidad por ahí no es la cosa. Por ahí no es el sentido y no quiero entrar a pelear con los teístas, sino siento respeto por ellos porque alguna vez fui también de esa corriente.
Pero hoy estamos en una corriente buscando más claridad y conciencia. Ni en el teísmo ni en el ateísmo hay solución. No, es más bien en la conciencia, en el camino de tu energía conectándose a la conciencia. La conciencia es la conexión con el todo, la energía del todo. La coherencia es la claridad del todo. La armonía es la vibración del todo y la vitalidad es la fuerza del todo. Por eso hablamos de esos 4 elementos siempre. Y ahí estamos buscando. Bueno, aquí están como siempre nuestras redes sociales. Aquí están, nos pueden buscar en YouTube, en Facebook, en WhatsApp, se pueden comunicar con todos nosotros y podemos mirar y seguir avanzando en estos temas que poco a poco hemos ido construyendo a través de la historia, que de paciente en paciente o de persona en persona que llega para que nosotros facilitemos su proceso, van saliendo. De ahí es que sale todo esto. No es nuestra imaginación, simplemente es lo que poco a poco hemos ido avanzando. Los invitamos a que nos sigan sintonizando, cada vez se unan muchos más y podamos, digamos, en la medida de lo posible, si están de acuerdo con todo lo que decimos acá y si no están de acuerdo también, eso es absolutamente válido y respetable, sigamos creciendo. Hasta la próxima.